La potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. Su unidad de medida son los watts. Un watt equivale a un joule sobre segundo. En la corriente directa se calcula multiplicando el voltaje por la intensidad. Esto cambia un poco cuando trabajamos con la corriente alterna. Hay dos formas de medir la potencia en la corriente alterna. Podemos medirla como potencia instantánea y potencia. La potencia instantánea se define como la potencia en cualquier instante de tiempo. Es la proporción de energía absorbida por un elemento. Trabajamos con el voltaje y la corriente de esta forma. La potencia se realiza de esta forma, pero podemos simplificar la ecuación realizando productos de cosenos. De esta forma nos queda el coseno de Wt más el valor de θ sobre 2 más el coseno de Wt menos el valor de θ sobre 2. Multiplicando el voltaje y la corriente por el producto de cosenos, nos quedaría una ecuación final de esta forma. Vemos cómo una de las partes queda independiente del tiempo y solo depende de la diferencia de fase del voltaje y la corriente. La otra parte queda dependiente del tiempo como una función senoidal. Para practicar, realizamos el siguiente ejercicio. Encontrar la potencia instantánea con la corriente y voltaje que se muestra cuando pasan 10 segundos. Lo único que debemos hacer es sustituir el voltaje, la resistencia, la W, el tiempo y los valores de θ de la corriente y el voltaje. Realizando la ecuación, tendremos el resultado de la potencia instantánea. La potencia media es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un periodo y se define de la siguiente manera. El valor de T mayúscula equivale a 2pi. Realizamos la integral de la potencia instantánea. Al integrar la ecuación que obtuvimos anteriormente, vemos cómo la parte dependiente del tiempo se elimina y solo nos queda la parte independiente. Esta es la ecuación que usamos para medir la potencia media que produce un voltaje y una corriente. Realizamos el ejercicio de práctica anterior en 10 segundos, buscando ahora la potencia media. Este ejercicio se resuelve de forma más sencilla, pues solo sustituimos el voltaje, corriente y sus valores de θ. Este es el resultado del ejercicio. Cuando una fuente o un circuito se conectan a una carga cualquiera, es deseable que tal fuente o circuito pueda transmitir la mayor cantidad de potencia a la carga que la recibe. Esto es lo que se conoce como máxima transferencia de potencia. La imagen muestra un equivalente de Thevenin de un circuito cualquiera, a la izquierda de AB, conectado a una resistencia cualquiera. Al conectar esta resistencia, aparece un voltaje C y una corriente C entre los dos nodos, A y B. La potencia está dada por la siguiente ecuación, pero para saber el voltaje entre los nodos A y B, tenemos que hacer la siguiente ecuación. En esta ecuación incluimos el voltaje y resistencia de Thevenin. Solo nos falta saber en qué momento la potencia será una potencia máxima. Usando la tabla de variación de potencia absorbida en función de la resistencia, vemos que el punto en el que es la máxima sucede cuando la resistencia es igual a la resistencia Thevenin. Sustituyendo la resistencia por resistencia Thevenin en las anteriores ecuaciones, nos quedan estas ecuaciones.
La potencia máxima transferida nos queda como la siguiente ecuación. El triángulo de potencias es la mejor forma de ver y comprender de forma gráfica qué es el factor de potencia o coseno de phi y su relación con los tipos de potencia presentes en un circuito eléctrico de corriente alterna. Antes de conocer qué es el factor de potencia, tenemos que conocer los tipos de potencia. En todo circuito eléctrico, para el funcionamiento de los diferentes equipos y máquinas, se encuentran presentes las siguientes potencias: potencia aparente, potencia reactiva, potencia activa. La potencia aparente es la potencia que determina la prestación en corriente y resulta de considerar la tensión aplicada al consumo por la corriente que éste demanda. Es la suma de las potencias reactivas y activas. Se representa con la letra S mayúscula y su unidad de medida es el voltampere. La ecuación para hallar el valor de este tipo de potencia es la siguiente. La potencia activa es la que se aprovecha como potencia útil. Es la potencia realmente consumida. Su unidad de medida es el watt. Representada como P mayúscula, su ecuación para hallar el valor de este tipo de potencia es la que vimos anteriormente como potencia media. La potencia reactiva es la potencia que se intercambia sin significar un consumo de potencia útil o activa. Se mide en volt-ampere reactivo. Representada como Q mayúscula, su ecuación consiste en la raíz cuadrada de potencia aparente menos potencia activa. Ahora que conocemos los tres tipos de potencia, debemos pasar al factor de potencia. El factor de potencia se define como el cociente de la relación de la potencia activa entre la potencia aparente. Para esto, dividimos la potencia activa entre la potencia aparente. El valor ideal del factor de potencia es un valor de 1. Esto indica que toda la energía consumida ha sido transformada en trabajo. Un factor de potencia menor a la unidad significa un mayor consumo de energía necesaria para producir un trabajo útil. La corrección de potencia beneficia a un mejor consumo de la energía, pues implica el aumento de la potencia activa de los circuitos. Para hacer uso de la corrección de potencia, nos apoyamos en la ecuación del factor de potencia. Haciendo uso de esta ecuación, podemos llegar a las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones indican el cambio de la potencia aparente y de la potencia reactiva para cumplir con el factor de potencia requerido. Si queremos obtener la diferencia o el cambio de la potencia aparente o la reactiva, solo debemos restar el valor existente menos el requerido.